Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Titiano Rema. Los saludo a todos con mucho cariño. Les deseo un feliz año nuevo. Les pido una disculpa si no había podido subir video en un largo tiempo. Pero pues lo que sucedió es que me dio gripa, también por temas de trabajo y temas de casa que he estado súper ocupado y no he podido atender mi canal. Pero ya estamos de vuelta. Les mando saludos a todos y gracias por ver mis videos. Y gracias por estar aquí en este canal. Y bueno, pues a seguirle. En este nuevo capítulo vamos a ver el capítulo 11 de esta serie del libro Judaism's Strange God de Michael Hoffman. Y bueno amigos, este libro prácticamente se parte en dos secciones grandes. Aquí comenzamos la segunda sección o la segunda parte de todo el libro. Esta es la mitad del libro, por decirlo así. A partir de esta segunda parte se comienza el tema de la Cábala. Y bueno amigos, pues comencemos. Vayamos adelante. Comienza el tema, la Cábala. No en vano, la edición autorizada del Talmud se conoce como el Talmud de Babilonia. ¿Y esto por qué amigos? Porque el principal libro, como lo hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, el principal libro del judaísmo es el Talmud. Y hay dos ediciones, el Talmud de Jerusalén y el otro, el principal, el más estudiado, el más respetado, por decirlo así, es el Talmud de Babilonia. Y bueno, como lo hemos mencionado, investiguen ustedes qué es Babilonia y qué significa Babilonia en la Biblia y en el libro de Apocalipsis, y es algo terrible, ¿no? Pues bueno, este libro, más sagrado y más estudiado y más respetado por esta religión talmúdica, es la edición de Babilonia. No en vano es de Babilonia, ya que se conoce que de Babilonia pues proviene toda la astrología, adivinación, magia. Y bueno, pues, si este libro sagrado de esta religión J talmúdica viene de ahí, pues imagínense lo que va a contener este libro, ¿no? Por eso comienza Michael Hoffman diciendo así: no en vano la edición autorizada del Talmud se conoce como el Talmud de Babilonia. Y a medida que más apostatan y se alejan de Jesús, los cristianos engañados por este Talmud, que pasan por predicadores, obispos, sacerdotes, y consultan cada vez más las fuentes rabínicas para obtener una comprensión más pura, entre comillas, del Antiguo Testamento, están consultando sin moderación al oculto, o sea, el ocultismo. El judaísmo rabínico moderno es la religión de los fariseos y el patrimonio de Babilonia, amigos. De donde derivan, en última instancia, las tradiciones talmúdicas y cabalísticas del judaísmo. Así es, amigos, de esta nueva religión judaísmo de nuestros días, proviene toda por completo del Talmud de Babilonia. La otra doctrina sagrada del judaísmo ortodoxo es la Cábala. Está lleno de enseñanzas astrológicas, adivinación, gematria, que esto es numerología, necromancia y demonología. Los cristianos pueden encontrar revelador visitar un área judía jasídica durante Purim y observar el grotesco retozar. Bueno, yo creo que aquí Michael Hoffman se refiere a esas oraciones de repetición en esta fecha Purim, en un área judía jasídica donde están haciendo una serie de oraciones y de una serie de oraciones y de invocaciones, como un retozar que está todo el tiempo, donde no tiene nada que ver no tiene nada que ver con Jehová, ni con la Biblia, ni con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque el Festival de Purim usa el libro de Esther como su supuesto texto de prueba,
En la práctica, la celebración judía de Purim es poco más que una bacanal pagana. Y aquí viene la cita donde toma eso, Michael Hoffman. Los rabinos ortodoxos colocan maldiciones en esa fecha. ¡Wow! Y sí, amigos, investíguenle en eso y se van a dar cuenta que es real. A mí todo esto me voló la cabeza. Para un rabino es normal invocar, dejar caer un hechizo, una maldición, siendo que esto está prohibido por Jehová y por el Dios del Antiguo Testamento, porque ellos lo hacen ahora. Pues porque ya no creen en la Biblia ni en ese Dios del Antiguo Testamento. Ya es otra religión completamente diferente que se desvió, tal como lo mencionó Jesús en sus días. Lanzan hechizos, imaginan que tienen poderes más grandes que Dios, derivados de su estudio del Sefer Yeshirah, que este es un libro de la magia cabalística. Otros textos cabalísticos importantes incluyen el Sefer Habahar y el Zohar, o libro del esplendor. El Sefer Yeshirah enseña los métodos de adivinación, numerología, astrología y medios de contacto con los demonios. ¡Wow! En una nota al pie de la edición del Talmud de Sonsino, el editor rabínico afirma sobre los orígenes del Sefer Yeshirah, que es una obra del patriarca Abraham, según él, ¿verdad? Según ellos, en su imaginación, ¿verdad? Hecho que indica una vieja tradición y la posible antigüedad del libro en sí, según ellos, y que tiene afinidades con el misticismo babilónico, egipcio y helénico, y su origen se sitúa en el siglo II a.C. ¿Cuándo se podía esperar tal combinación de influencias? Impresionante, amigos. Prácticamente se desviaron totalmente a lo malo, ¿no? Según el editor moderno del Sefer Yeshirah, el libro ayuda al desarrollo de los poderes telequinéticos y telepáticos. Estos poderes estaban destinados a ayudar a los iniciados a realizar hazañas que aparentemente parecían mágicas. La cábala, con su magia, usa varios signos, encantamientos, mediante los cuales los iniciados pueden influir o alterar los eventos naturales. El traductor del libro dice: los signos del zodiaco están asociados con los 12 meses lunares hebreos. La asignación aquí se aproxima a la astrología occidental, pero es más precisa desde un punto de vista cabalístico. También se asocia con cada uno de estos 12 signos, es una permutación de los nombres de Jehová y Adonai. Al meditar en esas combinaciones, así como la derivada del nombre de 42 letras, uno puede obtener conocimiento de las cosas que sucederán en momentos designados. ¡Wow! Impresionante, amigos. Adivinación de lo que va a suceder, que está prohibido por Jehová. Encantamientos, poderes telepáticos, poder influir en los eventos naturales. Pura desviación. Esto me suena más a magia, ocultismo. Me suena más a eso que a la religión de la Biblia. Por eso es muy clave, amigos. Por eso es muy importante y muy clave que abramos los ojos y nos demos cuenta que esta religión judaica, talmúdica, nueva, moderna, de estos rabinos ortodoxos, es totalmente una desviación satánica. Que Jesús se los advirtió y se los dijo a los fariseos y a los líderes en su tiempo, a los líderes religiosos, a los sacerdotes del templo de Israel en su tiempo, y por eso Jesús vino a restaurar las cosas. Lo más impactante, amigos, que eso fue lo que me choqueó a mí, porque yo también estaba igualmente engañado. Lo más impactante es que los cristianos, que se creen muy puristas, muy puros y muy celosos según, los apoyan este país, Israel, apoyan a los judíos y le hacen reverencia prácticamente a estos rabinos, de una manera impresionante. Casi puede decir que los ven como, los adoran como dioses.
Y si algún cristiano, algún cristianito por ahí se atreviera a hablar mal de ellos, aunque sea con pruebas, aunque sea con información verídica, pruebas y real, no pueden mencionar nada en contra de ellos ni de esta religión. Así como lo hace Michael Hoffman y como lo estamos haciendo nosotros leyendo su libro. De una iglesia pues casi casi te echan, o si no te van a rechazar o te van a querer corregir o te van a querer, entre comillas según ellos, enderezar el camino para que pues apoyes a Israel, ¿verdad? Y apoyes esa falsa religión de Satanás. Eso es lo que a mí me impresiona, me vuela la cabeza. Pero bueno, es un plan que ya tiene mucho tiempo realizándose para que poderse ellos ganar a los cristianos primeramente. Y lo más sorprendente, digo, porque yo he asistido a iglesia evangélica, a iglesia cristiana, lo más impresionante es cómo rechazan y cómo critican al católico, por ejemplo, a los católicos. Y los ven como satánicos, como adoradores de ídolos, y al judío sí lo apoyas. Y al judío sí lo bendices, lo apoyas y le haces guanaguana y lo adoras y te le hincas casi casi. Y mira todo lo que hacen ellos en su religión. O sea, por pura ignorancia, si por no saber y por ser un ignorante, por imaginarte que a lo mejor ellos son Abraham, Isaac, Jacob. Ay, ahí están Abraham, Isaac, Jacob. Ahorita ahí están en Israel y llevan su religión. Nada que ver. Esos personajes de la Biblia era otra religión completamente diferente. David, Isaac, Jacob, Moisés, Abraham. Una cosa totalmente diferente a lo que ahora es la religión. Aquí lo estamos viendo. Michael Hoffman pues va sacando citas y va sacando evidencia, pero no tiene mucho pierde. Ahí están todo en YouTube, ahí está toda la información en internet. Libros y libros de lo que quieras, de judaísmo, talmudismo y cábala, y ahí te das cuenta de todo. No son mentiras ni mías ni de Michael Hoffman. Yo cuando me di cuenta de todo esto me voló la cabeza, ya que a mí los pastores me enseñaron a que ellos sabían más, leían Biblia, estudiaban Biblia, estos rabinos, y que sabían más de la religión porque ellos vivían allá en Israel y nada que ver, amigo. Están totalmente desviados de la Biblia. No saben Biblia. Si les pregunta cosas de la Biblia, ellos no te van a repetir las mismas cosas de ellos, lo poquito que ellos repiten, que estudian, nada más. Nada más. Ellos no saben Biblia. Son expertos en el Talmud. Que el Talmud es un compendio de muchos libros grandísimo, ¿verdad? Ahí te pierdes entre todo eso del Talmud, pero pues es pura basura, la verdad. Y cosas malas, que a lo largo de esos capítulos lo hemos venido descubriendo y lo hemos venido señalando y viendo. Y sí, así es, amigos. Hablan también de las combinaciones de los 42 nombres o letras para saber, para obtener conocimiento de las cosas que sucederán en momentos designados. Y bueno, amigos, pues aquí yo les quise poner unas imágenes que ahí están en internet, ahí está todo. Básicamente esto es la cábala, amigos. Si ven ahí, la estrella. Este que se ve aquí es el árbol de la vida, que ellos le llaman así. O el sefirot, el árbol de la vida. Y todo esto tiene letras y tiene combinaciones, como si fuera magia o encantamiento. Y según ellos, una serpiente, que también le llaman sefirot o también le llaman Metatron, también le llaman Jehová, o sea, le llaman Dios y así, a la misma serpiente. Esa serpiente se va entretejiendo entre todos estos puntos, en- entre todos estos puntos hasta llegar y va subiendo de conocimiento según ellos, vas obteniendo luz y vas estudiando y obteniendo conocimiento hasta subir a un punto alto, ¿no? Me suena más a ocultismo, masonería, todo eso, ¿no? Y en ese mismo árbol de la vida, ahí está plasmada la estrella, la mal llamada estrella de David, que no tiene nada que ver con David. Este, muchos ocultistas, y hay libros ocultistas que se lo atribuyen a esa estrella, a Salomón. Y bueno, pues sí, sí sería muy posible, ya que la misma Biblia nos dice que Salomón se desvió a las cosas del mal. Y bueno, amigos, pues esta misma estrella
estas mismas figuras, esta misma simbología. Si ven las imágenes, el cerebro humano se basa mucho en las imágenes. Y las imágenes en nuestra mente, en nuestro cerebro, tienen un impacto muy grande. Por eso es esta estrella y este tipo de imágenes que se utilizan y esta simbología que se utiliza. Y todo proviene de la cábala, como pudimos ver, y como los mismos líderes masones y los principales líderes masones hace muchos años comenzaron por estudiar la cábala. Y de la cábala también se diría el gnosticismo. Entonces ya vemos que todo se entrelaza. La cábala, judaísmo, masonería, gnosticismo. Y vemos en el compás y la regla de la masonería, vemos esta misma estrella ahí plasmada. Aquí también en las imágenes les pongo las letras. Estas letras pues son como encantamientos mágicos que ellos hacen para invocar a un ángel o demonio, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas que sea, lo cual pues es terrible andar invocando. Cuando tú dices que crees en Dios y Dios es uno y Dios todopoderoso, ¿para qué andas invocando demonios, ángeles o la serpiente misma, no? Y aquí vemos esta portada de este libro, los nombres de Dios de 42 letras, por ejemplo, Yehuda Ber, que es un cabalista muy, muy renombrado, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos toda la simbología y vemos las dos torres que utiliza la masonería y vemos cómo todo está entrelazado, ¿no? Aquí vemos dos libros. Este primer libro de Philip Baer. Este primer libro del rabino Philip Baer, Astrología Cabalística. Y vemos pues, aquí todos los símbolos del zodiaco, ¿no? Como un judío con los símbolos del zodiaco. Eso está prohibido por Dios en el Antiguo Testamento. Porque ellos tienen que consultar a los astros de esa manera, de adivinación. Porque hace muchos siglos se desviaron, amigos. Por eso mismo. Y vemos aquí la otra carátula del otro libro, Astrología y Cábala. Igual, con los símbolos del zodiaco. Y vemos aquí el árbol de la vida, Sefirot también. Que es un libro de Ben Shimon Halevi. Vamos a ver quiénes son estos dos personajes. Aquí tenemos la carátula de Wikipedia de Philip Berg. ¿Por qué Wikipedia, amigos? Porque miren, ya está todo ahí en internet. Ya está todo resumido y alguien lo buscó. Y cuando tú te vas a Wikipedia, en la parte de abajo, ahí vienen los enlaces de donde lo sacaron. Tú le picas esos enlaces y sacas más cosas. Aquí prácticamente te ponen el resumen de todo lo que se buscó y de dónde lo están tomando. Tú te vas a la parte de abajo y ahí vienen las páginas donde lo están tomando. Tú le picas a esas páginas y buscas y buscas y buscas más cosas. O simplemente de aquí Wikipedia uno comienza, es como la entrada, ¿no? Tú tomas información de aquí, la pasas a Google en el buscador y te vas a buscar más y más cosas. Yo lo he hecho así y he encontrado una cantidad de cosas que pues nos llevaría mucho tiempo mencionarlas todas y meterse y profundizarse. Por eso es que yo nada más pongo esta carátula de Wikipedia por decir de entrada y aquí viene todo resumido. No hay ni que meterse al fondo. Está todo ahí, amigos. Pero pues la gente, la mayoría no le rasca, no le busca ni tantito, ni siquiera Wikipedia. Una vez una persona me dijo, pues nada más pones Wikipedia, nada más pones nada más muchas cosas de Wikipedia. Pues sí, por lo que les digo, que es la entrada, ¿no? Y aquí facilito, aquí está todo. Imagínate si te pongo más, imagínate si te pongo más de lo que vas escarbando y metiéndote páginas y páginas y páginas. Es un mar de cosas que yo todo lo importante lo voy guardando. Y bueno, no es ahorita el tema para sacar todo eso, ¿verdad? Yo simplemente pongo aquí la carátula de Wikipedia como un agregado porque estamos leyendo el libro de Michael Hoffman y esas son cositas agregaditas que yo voy metiendo como como pequeños adicionales míos que yo voy metiendo que cuando vas leyendo el libro, googleas el nombre, googleas, por ejemplo, la cábala, y te van saliendo muchas y muchas cosas, y son muchas cosas que uno va encontrando, ¿verdad? Y yo le quise agregar, yo le voy poniendo pequeños adicionales, ¿no? Al libro
para irlo como adornando, irlo acompañando, ¿no? Que ya son cosas mías, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este rabino Philip Berg te dice de dónde nació, te dice qué hace, por ejemplo, aquí que es un rabino americano que este pertenece al Centro Mundial de Cábala. Órale, Centro Mundial, o sea, no es algo chiquito ni leve, o sea, es un centro mundial y él es un rabino, es un líder de esta organización. Y bueno, aquí viene que ha escrito muchos libros sobre la cábala. Un rabino escribiendo sobre la cábala. O sea, la cábala no la hicieron magos o gente de magia negra, no, son los rabinos. Y de aquí, de estos libros de cábala, toman la masonería, toman la magia negra, toman los hechiceros, o sea, pero el que lo hizo todo fueron ellos los rabinos, ¿no? Ellos son la base donde viene todo esto malo, ¿no? Es impresionante, amigos. Ay, y no me crees, búscale en Google para que veas. Por eso lo pone aquí Michael Hoffman, porque ya te compras un par de libros. Yo compré por Amazon unos 2, 3 libros sobre esto, de la cable. Ahí viene todo, y te lo dicen ellos mismos todo. O sea, no hay ni que uno inventar nada. Ellos mismos te dicen ahí todo, ¿no? Y bueno, pues ya vimos también que Albert Pike, pues era un estudioso de la cábala, ¿no? Y pues es yo no sé si es el más o de los más respetados masones, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, que después de Estados Unidos pues se vino a México y se propagó a todo el mundo, ¿no? Y los grandes libertadores, Benito Juárez y Simón Bolívar, y síguele contando otro y otro y otro, los grandes libertadores de las Américas pues eran masones, estudiaron la cábala. Ahí nos dice todo, ¿no, amigos? Ahí nos dice todo por qué están los países así. Oye, pero separaron la iglesia del Estado. Pues los del Estado simplemente separaron la iglesia del Estado, quitaron a los sacerdotes, al Vaticano, a la iglesia católica, pero se pusieron otros compas, se pusieron otras personas, que ellos se llamaban como seculares, ¿verdad? O sea, que no simplemente estudiosos seculares, políticos, que pues eran masones que estudiaron la cábala, y la cábala la inventaron los rabinos. Así o más obvio, amigos. Perdón, amigos, yo no soy católico ni pertenezco a la iglesia católica. Mis respetos a esa iglesia, ¿verdad? Son cristianos. Yo prefiero respetar a los cristianos que a los de otras religiones, ¿verdad? Porque yo creo en Jesús y me considero cristiano. Pero mejor, amigos, por mí se hubieran quedado los sacerdotes del Vaticano y los sacerdotes, amigos, porque a lo largo ya de estos años, ¿cómo está el país? Yo voy a hablar de México, ¿no? Que es lo que conozco. ¿Cómo está México? Con esos presidentes masones que estudiaron la cábala a través de esa disciplina de la masonería. Porque pues los rabinos no te van a iniciar, órale, hazte judío, Benito Juárez, hazte judío. Pues no, no te quieren. No, es un grupo de élite selecto que no cualquiera entra ahí. Entonces dijeron, ¿cómo a estos seculares de otros países, de otras razas, cómo los adherimos a nuestra fe, a nuestra fe esotérica de magia, adivinación, cabalística, no, gnóstica? ¿Cómo? Pues invéntate otra cosa, masonería. Así o más obvio. Y los vamos colocando, los vamos introduciendo y los vamos poniendo en puestos de poder, que lo sean los políticos, y esos políticos van a aprobar pues todas las leyes que nosotros le digamos en secreto, en México, en Venezuela y Latinoamérica, por decirlo así, ejemplo, ¿verdad? Perú, va, y vete de contar, pero empezando por Estados Unidos, ¿verdad? Todo el mugrero que hay en Estados Unidos. Entonces, amigos, para mí es más que obvio todo esto. ¿Para qué separaran la iglesia del Estado? Mejor se hubiera quedado la iglesia, no manches. Preferible, mejor se hubiera quedado eso, ¿no? Y ojo, no pertenezco yo a esa iglesia, pero 1000 veces se hubiera quedado eso, ¿no? Como estamos ahora, como estamos ahora. Y bueno, amigos, vemos que este rabino Berg, nacido en Brooklyn, es un rabino ortodoxo, que proviene de una familia de rabinos ortodoxos. Su padre, Max Gruberberg, es un inmigrante de Nadobna, Galicia,
que ahora es Ucrania. Y bueno, aquí habla de toda su educación talmúdica, que ni siquiera de la Biblia, amigos, es pura educación talmúdica en la yeshiva, que la yeshiva pues es una escuela es una escuela judía rabínica, y que la yeshiva Torah, por ejemplo, le dice aquí, por ejemplo, la yeshiva Torah de bodas, dice aquí, pero Torah para ellos significa Talmud, ¿eh? No crean que estudió escuela de Biblia, claro que no, ¿verdad? Y bueno, pues ya hace su vida en Nueva York, es un gran escritor muy aclamado y que lo toman mucho como su base para estudiar la cábala, ¿no? Este rabino. Y el otro que mencionamos del otro libro, Seb Ben Simon Halevi, es un escritor inglés que tiene libros sobre cábala y es profesor de esta disciplina, de la disciplina del cábala. Nació el 8 de enero de 1933 en el seno de una familia judía en Londres, Inglaterra, donde sigue residiendo ahí en la actualidad con su mujer Rebeca. Desciende de una línea rabínica sefardí de raíces en Basarabia, que en los inicios del siglo XX era una provincia rusa. Por su parte, su madre desciende de una familia polaca askenazi. Así es, amigos. Esto askenazi es la rama de donde vienen los judíos ortodoxos, por decirlo así, de Europa del Este, que son los güeritos que vemos con churritos en las orejas y así. Y bueno, pues principalmente se componen de dos ramas, ¿no? Del judaísmo. Los sefardíes, que son los de España, los de Francia, algunos, pero principalmente España. Y esto ha sido pues comprobado, profesores han ido comprobando que estos sefardíes pues sí provienen, algún porcentaje de sus genes, de su sangre, pues sí provienen de familias de Canaán, ¿verdad? Del antiguo Israel. Pero ya los askenazis no. Los askenazis son conversos de la zona de Europa del Este, como Ucrania, Rusia, Polonia. Eran personas, eran los llamados házaros del imperio házaro, que se convirtieron al judaísmo. Pero su sangre y su genética no tienen nada que ver con Canaán, con Israel, ni con el Medio Oriente. Hay un libro que habla sobre eso y creo que más adelante lo mencionaremos, si no es que ya lo mencioné en capítulos atrás. Simón Halevi ha sido estudiante y tutor de la cábala durante más de 40 años y empezó a enseñar en 1971, habiéndose especializado en tradición toledana, un sistema que procede de la cábala que se desarrolló en España y Francia medievales y que cuenta entre sus puntos centrales las ciudades de Lunel, Gerona y Toledo. Estos y otros centros florecieron produciendo entre sus practicantes de cábala a Isaac el Ciego, Nachmanides, Iván Gavirol. En esa época los cabalistas incorporaron a sus planteamientos y exégesis un punto de neoplatonismo que se ajustaba a las exigencias de la teología y filosofías judías, aunque hasta cierto punto en el medievo entraba en conflicto con el enfoque aristotélico de la filosofía judía de Maimónides y sus seguidores. Halevi dicta conferencias regularmente en la Academia de Temenos, en el Reino Unido, fundada por la poetisa Kalim Reiné, de donde es profesor Kabbalah. Además, en su sinagoga y colegios rabínicos es el director y tutor de Kabbalah Society. Entonces vemos que son personas, estos rabinos, que manejan todo eso de la Kabbalah, ¿no? Y googleenlo y búsquenlo, todo lo que he dicho, y búsquenlo de la Kabbalah para que vean todo lo que sale. Continuamos leyendo el libro. Uno de los factores más importantes en astrología es la fecha y la hora de nacimiento de una persona. Chequen, chequen ahí en internet, en YouTube, ves videos por ejemplo, como la vez pasada me apareció un video de, de esta religión cubana, y se me fue el nombre, de esta religión cubana, chamánica cubana, se me fue el nombre, se me fue la palabra, amigos. Pero estaba la persona que era como, que estaba una mujer, que era como la chamán o la hechicera o como se le llame, y atendiendo a una persona y le pregunta esto: ¿cuál es tu fecha y hora de nacimiento? Y de ahí, de esas fechas con los números, la numerología, que quiénes son los que hemos visto que
que maneja la numerología? Pues de la cábala. Entonces con la numerología de las horas de donde nació y la fecha de nacimiento le estaba haciendo todo, una lectura de cosas, ¿no? Pues de todo eso proviene pues de aquí, amigos, de los rabinos. Por lo tanto, el Talmud establece que hay un masal de la hora. La hora, el día y la fecha en que nace una persona tienen una influencia importante en su destino. Y mira, aquí viene la cita del Talmud. Shabbat 156a. En otra parte, el Talmud enseña que hay un ángel llamado Laila que supervisa el nacimiento. Es este ángel el que proclama si el individuo será fuerte o débil, sabio o tonto, rico o pobre. Eso viene escrito en Nidá 16b del Talmud. Otra opinión importante de los cabalísticos prácticos es la siguiente. Teli es en realidad un lugar bajo el firmamento de Vilón y que está habitado por seres humanoides, que se comportan en santidad y pureza como ángeles. Los misterios divinos se revelan a estos seres y tienen la autoridad para revelar estas cosas a los humanos mortales. También se dan métodos mediante los cuales estos seres pueden ser contactados. Y eso es la cita del Sefer Yetzirah. Y ahí viene la cita. La Cábala es una colección de libros de magia negra y superstición. En la otra rama judía de la tradición oral de los ancianos, que afirma, como el Talmud, ser parte de una enseñanza secreta dada a Moisés en el Sinaí. Bueno, que esto ya lo comentamos, amigos. Ya lo comentamos en los capítulos pasados, que según ellos, el Talmud se lo dio Dios a Moisés en secreto y solamente Moisés escribió las tablas y de ahí sacaron la Biblia, por ejemplo, el Pentateuco, los primeros 5 libros, que se llama Pentateuco. Y que acá en secreto Moisés se guardó el Talmud acá guardadito y se lo fue pasando oralmente a los rabinos y al otro rabino y al otro rabino hasta que llegó a los tiempos de Jesús, hasta que llegó hasta el primero que lo escribió. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven este cuento? Los cabalistas afirmaron que su tradición había sido entregada originalmente a Moisés en el Sinaí, lo que comentan, y que muchas tradiciones orales fueron reelaboradas en el Zohar, el libro del Zohar, que es de la Cábala. La influencia de la Cábala en el judaísmo esotérico fue generalizada, presentando a los judíos con un poderoso conjunto de símbolos místicos, influir en la halajá y otorgar respetabilidad a las prácticas mágicas como elementos de la Cábala práctica. Y bueno, esto lo menciona Alan Unterman en el diccionario judío. Ahí viene la cita, amigos. Barry W. Holtz, director de investigación del Seminario Teológico Judío de América, escribe: en nuestro siglo, los investigadores académicos han dejado en claro la centralidad de la Cábala para toda la conciencia religiosa judía. Muy clarito, ¿no, amigos? La centralidad de la Cábala para toda la conciencia religiosa judía. Y eso viene en este libro de Barry W. Holtz, Back to the Sources. El profesor judío Lawrence Fine de la Universidad de Indiana describe el Zohar, el texto canónico de la Cábala, como una obra de extraordinaria calidad que iba a ejercer una profunda influencia sobre prácticamente toda la creatividad mística judía posterior. El Zohar fue estudiado con reverencia, asombro e intensidad por los judíos de las más diversas comunidades de todo el mundo. O sea, todos los judíos de todo el mundo estudiaron este libro, el Zohar, que es el libro principal de la Cábala. Y eso lo dice Lawrence Fine en Kabbalistic Texts, Back to the Sources, en este libro. Es la cita, amigos. Y aquí están estos 3 libros, amigos. Y bueno, amigos, pues estos libros son de los escritores que ahorita mencionamos, Alan Unterman y Barry W. Holtz. Aquí todo es hablar sobre Cábala, sobre The Kabbalistic Tradition, tradiciones de la Cábala. Miren, aquí está todo. Y esas citas que mencionamos ahorita vienen en estos libros. Continuamos, amigos. Un libro cabalístico, Sefer HaBahir, es un libro notable en la medida en que representó el surgimiento de un sorprendente conjunto de motivos gnósticos dentro del corazón del judaísmo rabínico. No se puede negar el carácter gnóstico de esta cosmogonía,
la teología gnóstica pudo dominar la corriente principal del pensamiento religioso judío. Sí, se piensa que de donde viene la cábala es del gnosticismo. Eso lo escribió Gershom Scholem en su libro Cábala. Gershom Scholem es una persona súper respetada en el judaísmo moderno. Súper respetada. Creo que capítulos atrás ya vimos también su carátula de Wikipedia y todo. Pero esta persona, Gershom Scholem, si lo googlean, les va a salir todo. O sea, los que hemos ido mencionando son puros rabinos y cabalistas y expertos en la materia, que no son cualquier persona. Y es una realidad lo que ha mencionado Michael Hoffman en el libro, y bueno, lo que hemos venido comentando también. El primer gnóstico de la historia fue el personaje bíblico del Nuevo Testamento, Simón el Mago. Es muy interesante, amigos. Y aquí comienza a citar la Biblia. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9, 10, 11, del Nuevo Testamento, que dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A oían atentamente todos, fíjense, todos lo oían, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Él presumía eso: este es el gran poder de Dios. Decían, todos le oían muy atentamente, y le estaban muy atentos, porque en sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Muy interesante, amigos. Cita al personaje de la Biblia del Nuevo Testamento, Simón el Mago, muy conocido. Este hombre, Simón el Mago, era un judío que hacía trucos de magia y que seguía las artes mágicas. Este personaje había engañado mucho tiempo a las personas en Samaria. Samaria es el norte de Israel, es lo que se le conoce como el reino del norte de Israel, que los de abajo, que son Judea, veían a los de Samaria como desviados, que se corrompieron, ¿verdad? Pero vendrían siendo también los mismos israelitas. Pero que ya habían caído, y se había filtrado estas tradiciones de Babilonia, de magia, de cábala y todo eso, y estas artes con adivinación, con astrología, todo engañaban al pueblo de Israel. Bueno, dice: debido a que Simón el Mago se ofreció a pagar a los apóstoles para que pudiera adquirir el Espíritu Santo, su nombre se convirtió en la base epónima del pecado de simonía. O sea, cuando en la Iglesia Católica decían simonía, era cuando tú querías adquirir algo por dinero. Todo esto de simonía es a raíz de este personaje, Simón el Mago. Este personaje fue el que les dijo que cuando llegaron los apóstoles, Pedro y los apóstoles, este personaje vio que los apóstoles oraban por los que creían en Jesús, y oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo, y se notaba el poder de Dios que descendía en ellos. Y este personaje, Simón el Mago, se acercó a los apóstoles y les dijo: ¿cuánto les doy dinero? ¿Cuánto me cobran por yo adquirir este poder? Pedro rápidamente se voltea y le responde: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes, y le dice también, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Impresionante que rápidamente Pedro voltea y lo pone en su lugar a este judío. Este personaje, Simón el Mago, ya había creído en Jesús y se había bautizado y todo. O sea, se había infiltrado entre los apóstoles, entre la iglesia primitiva, andaba con ellos, y andando con ellos, él creyó en Jesús, él se bautizó y todo. Y cuando vio que imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, es cuando ve a Simón y se le acerca a los apóstoles y les ofreció dinero, ¿verdad? Pedro le responde esto: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, que en la misma iglesia católica o evangélica o la que sea, o entre los mismos creyentes de Jesús, se infiltran siempre estos personajes que creen que con dinero, y que solamente quieren obtener poder, fama, por decirlo así, y que realmente su corazón no es recto delante de Dios, y que creen en el Talmud y que creen en la Cábala
Y hay mucho de eso ya, amigos. Es sorprendente ver que ahora muchos pastores y cristianos y maestros de la Biblia, entre comillas, pues ya citan el Talmud y citan la Cábala y citan la Sefirot y empiezan a hablar así de estos térmicos de astrología y Cábala y el Talmud, cuando nada que ver eso con los apóstoles, ni con Pedro, ni con la iglesia primitiva, ni con Jesús. Y vemos que estos personajes se infiltran, como Simón Mago era un infiltrado, para desviar a la iglesia y hacer daño, ¿no? Continuamos. Hans Jonas, de Gnostic Religion, dice, los términos en los que se dice que Simón habló de sí mismo son testificados por el escritor pagano Celso, de haber estado al corriente con los pseudomesías que todavía pululaban en Fenicia y Palestina en su tiempo. Es de interés, aunque en un contexto muy alejado del nuestro, que en los entornos latinos Simón usó el apellido de Faustus, el afortunado, que significa Faustus, el Faust, con apellido Faustus, que significa Faustus el afortunado o el suertudo, o el que echa suertes. Esto en conexión con el cognomen permanente, el mago. El cognomen es el apellido. O sea que este Simón, el de las suertes, o el afortunado, era permanentemente llamado el mago. Es un personaje que sí existió y que lo menciona en este libro Hans Jonas, que lo menciona, que el escritor pagano Celso lo mencionó, y era parte de una corriente de pseudomesías que se creían que tenían unos poderes secretos y que se creían que tenían un conocimiento secreto y luego se andaban proclamando como mesías falsos cristos, ¿verdad? Y nos suena mucho como a lo que está sucediendo ahora, ¿no? De estos falsos pastores, de estos falsos profetas que ahora traen la cábala, que traen estos conocimientos disque secretos del Talmud y que la Shekinah, y empiezan a sacar estos términos de la cábala, que el ángel Metatrón, invocar al ángel Metatrón, y empiezan a invocar a ángeles y puras tonterías del gnosticismo y de la magia y de Babilonia que se están infiltrando en la iglesia. Y lo peor es que los creyentes, las ovejitas creyéndole a todos estos rabinos, se desvían y desvían del camino por creer en estos falsos mesías, ¿no? En estos falsos profetas. Simón el Mago se autoproclamó el león superior. Y bueno, amigos, yo encontré este material de los principales gnósticos, o quiénes son los principales o los primeros gnósticos, según los archivos, ¿no? Se menciona a Simón el Mago, que él se autoproclamó el león superior, es decir, como una evolución, según esto en el gnosticismo, ¿verdad? También como en la cábala, uno va obteniendo conocimiento y vas evolucionando según, hasta llegar a ser como Jesús o un Dios, ¿no? Lo cual es terrible, nunca va a ser esto así. Bíblicamente no lo menciona así, ¿verdad? Y después Cerinto, que mencionó, Jesús no es Cristo, porque era un hombre terrible, una blasfemia grande contra Jesús. Y después Saturnilo de Antioquía, entre Dios y Satán está el Eón creador, Demiurgo, el Dios y Cristo, Eón redentor, con cuerpo aparente. Y ahí se empiezan, ven cómo empiezan a deformar toda la imagen de Jesús, a decir que era un simple hombre. Después que entre Dios y Satán está Jesús, que era el Demiurgo, el Eón redentor. Entonces también de ellos también sale la desviación de que Jesús estaba en la tierra en un cuerpo como fantasmagórico, ¿no? Que era un holograma, o sea, que no era de carne y hueso como nosotros, y lo cual es una totalmente herejía, ¿no? Según lo que nos dice la misma Biblia. Después de esto se evolucionaron a los gnósticos alejandrinos. Basílides, que hablaba de los tres mundos, Dios, Demiurgo y Cristo. Valentín, que hablaba de Cristo y el Espíritu Santo, que crearon el Eón 33. Ojo con este número 33, que es Jesús Salvador. Y Carpócrates, que es amoralismo de los perfectos y de los psíquicos. Estos son los principales gnósticos, ¿no? Que todos ellos se piensa
que en Alejandría, en Egipto, en Antiguo Egipto, Alejandría, en la ciudad de Alejandría, fue donde emigraron todos estos alumnos, decirlo, de este Simón el Mago. Y aquí vemos la portada del Sefer HaBahir, que es el libro de la claridad, que es el libro que mencionamos ahorita de Gershon Scholem, que mencionó Gershon Scholem, Sefer HaBahir, que es un libro cabalístico. Continuamos. Los componentes gnósticos de la religión del judaísmo pertenecen al culto a sí mismos de los judíos. Esta doctrina de la Cábala no proviene del israelismo de la Biblia, ni del mensaje bíblico. Por el contrario, la Biblia está llena de castigos proféticos contra los israelitas por practicar magia, hechicería, adivinación y por consultar a los astros. Según el rabino S.R. Hirsch, la descripción clave del hombre judío, a diferencia del resto de la humanidad, es que el judío está imbuido de las cualidades metafísicas necesarias para cumplir el destino divino. Esto es que solo los judíos poseen una disposición innata hacia la obediencia a Dios. Esto está escrito por S. Raphael Hirsch, 19 Letters, en este libro que viene en la cita. La Cábala enseña que la presencia de la divina Shekinah, ¿se acuerdan que ahorita la mencionamos? Shekinah o Shekinah, como dicen también en inglés, amigos, es como la emanación divina femenina de Dios. Así es, amigos, como lo escuchan. Los judíos cabalistas, que son los ortodoxos y los principales judíos, creen que tienen una diosa mujer y ellos le llaman Shekinah, que es la emanación de la presencia de Dios, pero en femenino. En el mundo se debe exclusivamente a la existencia del pueblo judío. Y sí, bueno, pues esta emanación, dicen que ellos la tienen, esta emanación Shekinah, que es como una emanación metafísica y que por nacimiento, ellos simplemente por nacer judíos ya tienen esta emanación. Y por eso son un pueblo que obedecen a Dios. Pero ¿a qué Dios están obedeciendo? Es la pregunta. Si ellos creen en la cábala, en astrología, numerología, ¿cuál es ese Dios? Porque el Dios de la Biblia, Jehová del Antiguo Testamento, no les permitía hacer eso. O sea, ya creen en otro Dios diferente. Las tradiciones orales de los ancianos decretan que el estudio de por vida de la tradición rabínica no es solo una forma de acercarse a Dios, es una forma de convertirse en Dios. ¡Wow! Impresionante. Según el Talmud, Dios mismo es un estudiante de la tradición de los rabinos. ¡Wow! Me vuela la cabeza esto. ¿Y de dónde viene esto? A ver, dice, estudia el Talmud 3 veces al día. Está escrito en Aboda Sara 3b en el Talmud. O sea, el mismo Talmud dice que Dios mismo es un estudiante del Talmud. O sea, a Dios lo rebajan, lo sobajan como a un chavito que estudia el Talmud para ser súper sabio como los rabinos. Imagínense a Dios estudiando para ser bien sabio como los rabinos y estudiando el librito que escribieron los rabinos lleno de sus historietas, de sus imaginaciones en el Talmud. ¿Cómo ven, amigos? Ahora los rabinos le andan enseñando a Dios. Ellos mismos se creen dioses. Y ellos mismos dicen que para acercarse a Dios y que con el estudio de por vida de la tradición rabínica, o sea, las tradiciones de los ancianos del Talmud, como se los echó en cara a Jesús, según ellos esta es una forma de convertirse en Dios. Y según ellos mismos le enseñan a Dios el Talmud. Siendo Dios omnisciente, o Dios creador del cielo, de la tierra, Dios que sabe todas las cosas, todo, no hay nada oculto para Dios. ¿Ellos le quieren venir a enseñar a Dios? Wow, impresionante, amigo. Qué herejía y qué blasfemia de estas personas. Las tradiciones del judaísmo se adquirieron de Babilonia, pero su punto de transmisión original fue Egipto. Y dice, había en el extranjero, en el mundo helenístico, pensamiento y especulación de gnósticos completamente libres de conexiones cristianas. Los escritos herméticos del Tratado de Poimandres
del 3 veces mayor Hermes se originó en el Egipto helenístico, donde Hermes fue identificado como Tot, Poimandres. Es un documento destacado de cosmogonía gnóstica. El hombre precede a la creación, y él mismo tiene un papel cosmogónico. Las especulaciones rabínicas sobre el Adam Kadmon, el hombre primordial, basadas en las 2 citas bíblicas del Génesis donde habla de la creación del hombre, según ellos interpretan que Dios creó un Adán celestial que era bisexual, qué tontería, que después creó un hombre y una mujer terrenales. O sea, y esto según ellos citando el Génesis, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis 1.27 y Génesis 2.7. Estos 2 pasajes, ellos los interpretan como que Dios creó primero a un Adán celestial bisexual. O sea, que no tenía sexo, o sea, que tenía los 2 sexos. Pero después de lo separó y creó dos, un hombre y una mujer. O sea, ya hay imaginaciones de la Edad Canon, ya hay imaginaciones de Egipto, de textos gnósticos, helenísticos, para sacar esta interpretación. No la sacan de la Biblia, ¿no? Sino que malinterpretan los versículos de la Biblia. Ciertas enseñanzas de Zoroastro, ya sea a través de especulaciones judías o directamente, también pueden haber contribuido a la concepción de esta figura supremamente importante de la ideología gnóstica cabalística. La desviación del modelo bíblico es sobresaliente, o sea, es muy obvio, amigos. El sistema de Poimandres se centra en la figura divina del Adam Kadmon, hombre primordial, la nueva creación bisexual. Esto lo escribe Hans Jonas en el libro In Kabbalah, This Bisexual Creation is Called Adam Kadmon. Miren, es el libro de este personaje, Hans Jonas. Él lo menciona todo esto. Está citando Michael Hoffman este libro y este personaje. Este es el libro, miren. The Gnostic Religion, Hans Jonas. Esta es la cita, ¿no? Y aquí viene la biografía y viene todo sobre este personaje, Hans Jonas. Este es un personaje alemán que fue un estudioso de la religión gnóstica y fue el que comentó lo que ahorita citamos. Y aquí este es un fragmento de su libro y vean, según él es el Adam Kadmon. Vean, es el nombre primordial y vean, la Sefirot y luego con su serpiente que ellos ponen después, ¿verdad? En esta figura no está, sino que en otras figuras meten a la serpiente, Adam Kadmon. Y todo se empieza a entrelazar, y el cristianismo no se libró de esto, se infiltró también en el cristianismo, ¿no? Que es lo que nos menciona también Michael Hoffman. El rasgo principal compartido por el gnosticismo y el cabalismo es una procedencia de vanidad y orgullo y una tradición secreta de un superhombre con un aspecto sexual oculto, como un hermafrodita. Esto profundiza en el trabajo mágico que tanto los adeptos judíos como los herméticos gnósticos y más tarde los neoplatónicos, alquímicos, rosacruces y masones realizaron detrás de una cortina de humo retórica de desviación. Desafortunadamente, muchos estudiantes ingenuos del gnosticismo han limitado su investigación al gnosticismo esotérico y filosófico, destinado a forasteros profanos que no ven en lo oculto, sin tomar en cuenta el dualismo y el odio a la materia atribuidos a los maestros del maniqueísmo y al vigenarismo, el catarismo. En la España medieval en Castilla, los gnósticos más destacados eran rabinos judíos y cabalistas como Jacob Cohen, Moisés Ben Chemtov de León y Moisés de Burgos. El rasgo más prominente de su pensamiento fue el desarrollo de una elaborada teoría de una emanación demoníaca de 10 sefirot. La tradición gnóstico-hermética encuentra resonancia en las páginas del texto cabalístico Sefer HaBahir, Sefer HaBihar, que tuvo una profunda influencia en los cristianos del sur de Francia, en Languedoc, que se llamaron cátaros, resultado en su susceptibilidad a la demonología cátara, al vigense y al perfecto fariseísmo.
esta pequeña comunidad de cristianos que después se llamaron cátaros se desvió y cayeron en estas enseñanzas, ¿no? Y aquí viene la cita donde está mencionado esto. Y bueno, amigos, aquí vemos la pequeña carátula de Wikipedia de qué es el catarismo y nos dice, se basa en una interpretación dualista del Nuevo Testamento. Rechazaban el Antiguo por ser una crónica de la creación del mundo material por el falso Dios. Le están diciendo falso Dios al del Antiguo Testamento, también denominado Demiurgo. O sea, decían que Jehová, el Dios Padre, el Padre de Jesús, que era el denominado Demiurgo. Terrible, amigos. De este modo defendían la existencia de dos principios supremos, el bien y el mal, siendo el primero el creador de los espíritus y el segundo el creador del mundo material. También sostenían al matrimonio con fines de procreación, ya que consideraban un error traer un alma pura al mundo material y aprisionarla en un cuerpo sin el apoyo de una familia. Creían en la castidad y en la monogamia como medio de procreación para tener familias. Y bueno, ¿cuál era la posición católica con respecto a ellos? Pues los veían como unos herejes que los combatieron, ¿verdad? La Iglesia Católica los combatió a estos herejes. La doctrina cátara choca radicalmente con la predicada por la Iglesia Católica, entre otras, por estas cosas. Niega la existencia de un único Dios al afirmar la dualidad de las cosas, niega el dogma de la Trinidad, rechazando el concepto del Espíritu Santo y afirmando que Jesús no es el Hijo de Dios encarnado, sino una aparición que muestra el camino a la perfección, o no una aparición, un fantasmita, ¿no? Plantea un concepto del mundo y la creación diferente. Todo lo movieron, ¿verdad? Todo lo de la creación. Propugna la salvación a través del conocimiento en vez de a través de la fe en Jesús. Muy claro, ¿no? Se desvió esta comunidad que se llamaban los cátaros, ¿no? Que eran de Francia, que se les infiltró todas las enseñanzas del gnosticismo y de la cábala, y pues la Iglesia Católica los tuvo que combatir. El cabalismo está imbuido de un elemento homicida en virtud de su origen legendario del rabino Shimon ben Yochai, o Simón Bar Yochai también se le conoce, quien según la creencia tradicional, él es el autor del Zohar, el texto principal del misticismo judío, que también ya lo mencionamos. Justo antes de su muerte en Galilea, él reveló a sus estudiantes algunos de los mayores secretos de la Cábala. Esto lo dice Samuel Heilman, Defenders of the Faith. Ese es su libro. Como se señaló en la sección anterior sobre el Talmud, Simón Bar Yochai es el rabino que proclamó que incluso los mejores gentiles deberían de ser asesinados. ¿Cómo ven, amigos? Esto lo dice un rabino. Los mejores gentiles deben ser asesinados. Un escritor del Talmud. ¿Cómo ven? La Cábala y sus devotos exhiben al menos el mismo grado de fanatismo hostil hacia los no judíos que el Talmud. Un cabalista muy reverenciado del siglo XVI, Isaac Luria, cuyo libro Etz Chaim, que significa árbol de la vida, analiza el Olam HaTohu, que significa reino de la confusión, el mundo subhumano no judío. El mundo subhumano, o sea, los no judíos, el Olam HaTohu, y el Tikkun Olam, el reino de la restauración, el imperio mundial sionista paradisiaco por venir. ¿Cómo ven, amigos? Y esto viene en la página 252 del libro Yesaya Tishbi. ¿Cómo ven, amigos? Dicen que el reino de los gentiles pues es un reino de confusión y el reino de restauración es el imperio mundial sionista paradisiaco. Es el reino por venir, que ellos le llaman el Tikkun Olam. Fíjense que yo había escuchado este término Tikkun Olam, que significa reparación. Olam es el mundo y Tikkun es restauración o reparación. Entonces, según los judíos, cuando ayudan a un gentil o cuando ayudan, ya ven que Israel va a donar tal cosa, Israel va a donar una vacuna de alguna cosa, Israel va a donar una tecnología. Según ellos están haciendo Tikkun Olam. Estamos restaurando el mundo de los no judíos, de los no gentiles, ¿no? Según ellos.
pero escondidamente, secretamente, esta reparación, según ellos, así no lo dicen, ¿verdad? Así lo mencionan ellos, para los demás. Tikkun Olam, reparación del mundo, así lo mencionan ellos, es simplemente poner un imperio mundial donde ellos sean los jefes del mundo. Es un pasito y otro pasito y otro pasito a su imperio mundial, donde ellos van a gobernar el mundo. Continuamos. El estudioso de la Cábala, Yeshaya Tishby, cita al rabino Hayim Vital, el codificador principal del rabino Luria, quien escribió en su libro Puertas de la Santidad, que dice: el poder emanente, bendito sea su nombre, quería que hubiera algunas personas en esta tierra baja que encarnaran las 4 emanaciones divinas. Estas personas son los judíos, elegidos para unir los 4 mundos divinos aquí abajo, en la tierra. Escuchen. Tishby continuó citando el trabajo de Vital al subrayar las enseñanzas cabalísticas de Isaac Luria, de que los no judíos son satánicos. ¿Cómo ven, amigos? Las almas de los no judíos provienen enteramente de la parte femenina de la esfera satánica. Por esta razón, las almas de los no judíos se llaman malvadas. Y aquí viene la cita de Yeshaya Tishby, Torah Tarrafa Kelipá. Aquí viene, amigos. Básicamente ellos dicen que los no judíos son satánicos y que su alma emanan de la parte femenina de la esfera satánica. Así es, amigos. Y ellos vienen a restaurar y a salvar, como si fueran ellos los mesías que vienen a salvar y a restaurar el mundo con su Tikkun Olam, reparación del mundo, lo cual simplemente es un método para ellos gobernar el mundo y crear ellos como los dioses de este mundo y los grandes emperadores. Y todos los no judíos van a ser sus esclavos. Y pues, en realidad, amigos, ahora sí que, ahora sí que me remito a los hechos y ustedes vean cómo en los hechos, cómo esta religión talmúdica judía va dando pasitos y pasitos y pasitos a ese gobierno mundial. Y los cristianos, que no están viendo esto, están engañados y no lo ven y no se dan cuenta de lo que está sucediendo y al contrario, los apoyan y adoran a Israel y Estados Unidos manda dinero y el AIPAC, el AIPAC de Estados Unidos, con todos los cristianos apoyando a Israel y mandando dinero y siendo sus lacayos y favoreciendo en todo Israel para cuando llegue el tiempo, el momento indicado, ellos gobernan el mundo entero. Vean. Y vean cómo dicen. La era mesiánica de restauración y redención, el Tikkun Olam, ya mencionado, pronosticada por la religión del judaísmo y alimentada con cuchara a sus partidarios entre los Goyim, o sea, lo que acabo de decir yo, entre los cristianos, los no judíos, que alimentándolas con cucharita, el Tikkun Olam y sus partidarios y sus apoyadores cristianos, postula un mundo restaurado de armonía y justicia universales, donde todo va a ser una justicia y armonía, y los judíos gobernando el mundo con el Tikkun Olam y un mundo perfecto. ¿Ustedes creen eso, amigos? ¿Ustedes lo creen esto, amigos, en verdad? ¿Ustedes les creen a estos rabinos que va a estar todo perfecto? Y claro, ellos en Israel pues, van a ser los dueños del mundo y no van a trabajar y todos vamos a ser sus esclavos de este mundo. Todos los no judíos. ¿Cómo ven, amigos? De todos modos, esa es la historia de fachada. La verdad es algo más macabro, como relata el historiador de Jerusalén, Yeshaya Tishby. La presencia de Israel entre las naciones repara el mundo, que es el Tikkun Olam, según esto que ellos mencionan, pero no a las naciones del mundo. No acerca a las naciones a la santidad, pues claro que no, sino que les extrae la santidad y por lo tanto destruye su capacidad de existir. El propósito de la redención total es destruir la vitalidad de todos los pueblos, de todas las naciones del mundo. Y vean, eso viene en las páginas 139 y 142 de Yeshaya Tishby, The Theory of Evil and the Satanic Sphere in Kabbalah. Vean, ese es el libro.
¿Y quién es este Yeshaya Tishby? Aquí se los pongo. No, esta vez no es Wikipedia, mis amigos. Esta vez es la Jewish la librería virtual judía. Esta vez. En esta librería virtual judía mencionan a Yeshaya Tishby. Y aquí vean que es un gran escritor de la Cábala. Un escritor de literatura ética hebrea, del hasidismo. Un experto en el hasidismo. No es cualquier persona. Es un gran educador en todos los intereses rabínicos, hasídicos, de la más alta escolaridad y trabajos escolares. Aquí está, amigos. Aquí está la cita. También ustedes búsquenla, léansela toda para que vean quién es este personaje de Yeshaya Tishby. Vamos a repetir lo que dice Yeshaya Tishby. La presencia de Israel entre las naciones repara el mundo, según esto, pero no las naciones del mundo. Vean, amigos, o sea, vean, chéquense, interprétenlo, chéquenlo, cómo te lo venden así bien bonito, pero no estás poniendo atención a lo que está diciendo. Dice, la presencia de Israel entre las naciones repara el mundo, pero no las naciones del mundo. Es decir, que repara el mundo a su visión de ellos, a como ellos quieren su mundo. Que un mundo que esté trabajando para Israel, que esté enviando dinero a Israel, mientras todos estamos trabajando, partiéndonos el lomo con nuestros impuestos y con nuestro dinero generado. Ellos simplemente van a extraer el dinero, van a extraer tus alimentos, van a extraer tus metales, tus armas, todo lo bueno de ti, de las naciones, de los estados de las naciones, ya sea Estados Unidos, ya sea México. Ya sucede esto, Europa y la Unión Europea, Estados Unidos, y todos ellos mandan dinero a Israel y le proporcionan armas. Por eso Israel siempre gana a sus vecinos, a Siria, al Líbano, a a, ¿cómo se llama en estos otros? Ahí se me fue el nombre. A la Franja de Gaza. Siempre le están ganando las guerras. ¿Por qué? Pues porque todos sus trabajadores mundiales, como Estados Unidos y Europa, pues le ayudan en todo. Le mandan armas, le mandan aviones, le mandan dinero. Pues ¿cómo no les va a ganar con ese soporte? ¿Cómo no le va a ganar a sus vecinos que no tienen ese mismo soporte, ¿no? Entonces, este mundo ellos lo van creando a su mundo, a como ellos quieren. No van a tomar en cuenta al chino, al mexicano, a ninguna otra nación la van a tomar en cuenta. Están reparando su mundo como ellos quieren. No están reparando las naciones. Te pregunto yo, ¿ves un Estados Unidos mejor? ¿Tiene más dinero? ¿Se está acabando la crisis de Estados Unidos? ¿Tú ves que hay más justicia? ¿Hay más justicia? ¿Hay menos racismo en Estados Unidos? En sus series, en sus películas, en sus medios de comunicación, ¿hay más verdad o hay más mentiras? Este, ¿Tú ves que hay más valores entre los jóvenes? ¿Hay más jóvenes o hay más suicidios? ¿O hay más depravación? ¿Ves que cada vez la música está más depravada? Que hay más drogadicción. Hay mucha gente de Estados Unidos está muriendo de las drogas. Hay más drogadicción, más consumo de drogas y gente, pobre gente, se está muriendo. ¿Tú crees que se están mejorando las naciones? ¿Se está mejorando en México? ¿Hay más justicia en México? ¿Hay más igualdad económica en México? ¿O estamos cada vez peor? Aquí en México, las tortillas, los refrescos, cada vez aumenta más los alimentos. O tú ves que cada vez ganas más dinero? Te pregunto yo. Pues es claro, porque a ellos no les importan las naciones, a ellos les importa su mundo reparado a su manera, donde ellos sean los gobernantes, donde ellos sean más poderosos, donde ellos sean más ricos, donde ellos controlen más la ciberseguridad, el internet, a través de Amazon, Google, Facebook, donde ellos van controlando cada vez más el mundo a su mundo, reparando el mundo para ellos, porque ahorita el mundo no les convenía como estaba cuando los gentiles y los no judíos eran los reyes de este mundo, cuando Europa estoy hablando de hace décadas, ¿no? O siglos, cuando eran los grandes poderosos del mundo. Ya no, amigos, se acabó eso. Le están reparando
lo están reparando para su gobierno sionista mundial de Israel. Ellos van a gobernar este mundo. No acerca de las naciones a la santidad, no las acerca a la santidad, a un mundo mejor, donde haya menos violencia, menos violaciones, menos muerte, menos hambre. Yo veo cada vez en México hay más asesinatos, más violencia, este, eh, porque a ellos les interesa reparar el mundo, ¿no? Lo están reparando a su visión de ellos, no a la tuya. No que les dé más santidad, vamos a ser más santos. No, les extrae, dice Yesaya Tishbi, él lo está diciendo, Yesaya Tishbi, sino que les extrae, les absorbe la santidad a Estados Unidos, a México, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, destruye su capacidad de existir. De pronto ya va a haber un mundo genérico, donde no va a haber fronteras, un mundo globalizado con una moneda global, virtual, donde ellos desde su país, en Medio Oriente, su país Israel, van a controlar esa moneda, ¿no? Y si no te alineas a sus parámetros que ellos quieren, te van a dar cuello, ¿verdad? Y la capacidad de existir de los estados, México va a ser una fachadilla de ahí, te vas a llamar México porque pues, vives en la tierra de México, pero tu estado ya no tiene ningún poder, ni Estados Unidos tampoco, ¿eh? Contra ellos no, contra ellos no. Estados Unidos podrá luchar contra este y otro país, contra los enemigos de este país. Va a sacar las armas de Estados Unidos contra lo que este país Israel les diga. Es un lacayo de ellos, ¿no? Entonces vemos que este mundo de gobierno global de Israel se está cumpliendo. No me hagas caso a mí, sino investiga y velo en los hechos. Entonces vemos, el propósito de la redención total es destruir la vitalidad de los pueblos. Eso es lo que nos dice Yesaya Tishbi. ¿Cómo ves, cristiano? ¿Y tú quieres evangélico y quieres apoyar? ¿Quieres seguir apoyando a este pueblo? Tú sabes. Y continuamos, amigos. Yesaya Tishbi, un estudioso de la Cábala, del sabateanismo. Ok, amigos. Ok, amigos. Y esta página de la Jewish Virtual Library, aquí la tradujimos, porque aquí está en inglés. Aquí se tradujo en español. Y dice, Yesaya Tishbi era un estudioso de la Cábala, de sabateanismo, un experto en la literatura ética hebrea y el hasidismo, hasídico, Nacido en Sándor Schwarz, en Hungría, Tishbi recibió una educación rabínica tradicional, pero pronto se interesó por la literatura secular y el trabajo académico. Escribió historias y artículos y poemas en húngaro y publicó una colección de poemas en húngaro. Se instaló en Palestina, lo que ahora es Israel, en 1933 y estudió en la Universidad Hebrea, incorporándose a su departamento de literatura hebrea en 1951. Profesor desde 1955. Sus principales obras incluyen antologías del Zohar. Y bueno, pues aquí vienen todos los libros, ¿no? Vienen aquí los libros que él escribió, ¿verdad? Una colección de sus estudios en los campos de la Cábala y del sabateanismo se publicó en 1964 como Netivei Gemuná. En 1970 Tishbi publicó este libro. Ahí dice cómo se llama, amigos. Una antología de obras éticas con prefacios y comentarios que abarca desde Sadía hasta Maimónides. Escribió el artículo sobre el pensamiento hasídico en la Enciclopedia Hebraica, que también se publicó como un libro separado. Otros estudios sobre él tratan del elemento mesiánico del hasidismo, el mesianismo cabalístico de Italia del siglo XVI, la teología mesiánica. Y en 1979 recibió el premio en Israel de estudios judíos. ¿Cómo ves? En Israel recibió un premio. Yesaya Tishbi, yo creo que les gustó mucho la interpretación, ¿verdad? Y todo lo que escribió sobre que ellos iban a gobernar el mundo. No, pues les encantó a los hasídicos. Los hasidim, amigos, son todos los que vemos con los sombreros y los sombreros peludos y lo que conocemos como judíos ortodoxos, amigos, las máximas autoridades en Israel.
Y bueno, aquí les quise poner unas imágenes de lo que el Tikkun Olam, ¿no? Esto lo van a ver mencionar mucho y también entre el cristianismo, ¿no? El Tikkun Olam, Tikkun Olam, Tikkun Olam, reparemos el mundo. Y es la frase de ellos de que vamos a ayudar a México y vienen a hacer Tikkun Olam, pero reparar a su visión de ellos, ¿no? A lo que a ellos les conviene, no va a ser a que México sea un lugar mejor. O les pregunto yo a ustedes, ¿están haciendo los judíos un México mejor? No, claro que no, porque no es la visión de ellos. Están reparando el mundo de los no judíos a lo que ellos quieren, a lo que ellos les conviene, ¿verdad? Es claro, es claro este tikkun olam, reparar al mundo, a su conveniencia de ellos, ¿verdad, amigos? Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este capítulo 11. Hasta aquí le paramos y en la próxima seguimos y continuamos leyendo este libro tan interesante. Voy a tratar de estar subiendo capítulo seguido cada semana al ritmo que íbamos antes. Perdón si no lo había podido hacer. Había estado, como les comenté, con bastante gripa y luego con bastantes cosas en casa, en mi trabajo. Se vino fin de año. No podía, amigos, no podía. Estuve con bastantes cosas y bastantes problemas, pero ya estamos de vuelta y espero poder retomar el ritmo que llevamos de un capítulo por semana, un capítulo a semana. Queremos terminar este libro para continuar con otros libros tan interesantes que se vienen, amigos. Les mando un saludo a todos, que estén muy bien, hasta luego.